Imagina por un momento a Jesús en el desierto, solo, cansado, débil por el hambre, y de pronto, entre el polvo y el calor insoportable, se acerca la voz más peligrosa del universo, la del enemigo. Y en ese instante decisivo, cuando cualquiera de nosotros dependería de nuestras emociones, Jesús no consultó sus sentimientos, ni su cansancio, ni su lógica. Consultó a la palabra de Dios. Y entonces, con dos palabras, dijo, escrito está. Y con estas palabras venció la tentación más sutil de la historia. Ese momento revela algo poderoso. Jesús no solo conocía la Biblia, dependía de ella, vivía por ella, se aferraba a ella como a su propio aliento. Ahí comenzó nuestro aprendizaje. La palabra alimento, vida y poder. Jesús enseñó algo radical. Sin palabra no hay vida espiritual. Así como el cuerpo se apaga sin comida, el espíritu se debilita sin la Biblia. Cuando dijo, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros, muchos se escandalizaron. Pero más tarde, él mismo aclaró el significado. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, la vida espiritual no se produce por nuestras emociones, por nuestras buenas obras, por nuestras buenas intenciones o por asistir a la iglesia. ¿Por qué se produce? La vida espiritual nace y se sostiene únicamente por la palabra viva de Dios. La Biblia no es un simple libro de historia, ni una colección de consejos. Podemos decir, hay buenos consejos morales, pero en realidad la palabra de Dios crea vida. La palabra de Dios transforma la mente. La palabra de Dios enciende el corazón. Dios habló y existió la luz. En ese mismo poder creativo sigue actuando hoy cuando nosotros abrimos su palabra, sus páginas. En nuestra vida devocional, el hábito que sostiene al discípulo es precisamente estudiar la palabra de Dios. Sin un hábito diario de lectura bíblica, la vida espiritual inevitablemente se deteriora. Nosotros podemos ser muy amables, podemos ser muy generosos, activos en la iglesia incluso, pero sin la palabra de Dios, tarde que temprano la tentación nos vencerá y el engaño nos seducirá. La hermana White expresa esto muy claro. Fíjense lo que ella dice. Satanás sabe que si puede distraernos de la oración y el estudio de la Biblia, seremos vencidos. Por eso, cada día hay tantas urgencias, tantas notificaciones, tantas ocupaciones. El enemigo no necesita destruirnos, solo necesita distraernos. Pero Dios promete algo extraordinario para quienes perseveran. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los sencillos. Con paciencia, constancia y humildad, la escritura se abre, también ilumina, aclara, fortalece. La vida devocional no es opcional entonces. Es una respiración espiritual. Pero, ¿cómo estudiar la Biblia? La Biblia
Cada capítulo enseña principios prácticos. ¿Qué haremos entonces? Comenzamos con orar. Usted orará antes de leer la palabra de Dios. La verdad espiritual se discierne espiritualmente. 2. Compare la Biblia con la misma Biblia. Deje que ella misma sea su propio intérprete. 3. Busque la evidencia completa. Precepto sobre precepto. Es decir, estudie todo lo que Dios dice sobre ese tema. 4. Obedezca lo que usted entiende. La obediencia abre más luz. 5. Mantenga un plan de lectura diario. La constancia produce más conocimiento. Cuando leas, hazte 3 preguntas, que son preguntas transformadoras. Número 1, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Número 2, ¿por qué importa lo que está diciendo? Y número 3, ¿qué quiere Dios que yo haga? Estas preguntas convierten la lectura que estás haciendo en la palabra de Dios en algo transformador. La palabra que enciende el corazón es precisamente la palabra de Dios. Después de resucitar, Jesús caminó con 2 de sus discípulos rumbo a Emaús. Estaban frustrados, confundidos, desanimados, pero Jesús les abrió las escrituras y al final ellos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Ese es el milagro que Dios quiere repetir contigo cada mañana. No se trata solo de leer un capítulo. Se trata de encontrarte con Cristo vivo en la palabra viva. Jesús te invita, sí, a ti, a una comunión real, profunda y poderosa. Una comunión en la que su voz ilumina, su palabra crea vida y su espíritu enciende el corazón. Porque al final, como dijo Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y cuando un cristiano vuelve a la palabra, el cristiano vuelve a la vida.